Decíamos a compañero madrinense, subrayamos, última sesión de legislatura 2019, es decir, 2 Exacto. años antes de la tristemente célebre última sesión de legislatura que derivó en el chubutazo previo a la votación de la denominada zonificación minera. Esta es 2 años antes, Exacto. en donde justamente estaba el tema de la iniciativa popular, que se trataba, que no se trataba, estaba no sé si ya había perdido tiempo parlamentario, la denominada ley de los intendentes, que era la que habían firmado Bruscoli y Di Filippo, en representación de los intendentes de la meseta, esa creo que fue en el 2018. Bueno, y se da esta situación de conflicto en la puerta de la legislatura, pero tenemos una entrevista. Está en línea, le agradecemos estos minutos al abogado justamente de las víctimas, de los denunciantes, algunos de los que escuchaban recién ahí, otros de los que han sido entrevistados hace unos días por Juan Pablo Capocha Nievas cuando estuvo en Rawson en el inicio de las audiencias. Se trata de Damián D'Antonio, abogado de la Defensa Pública. Buen día, D'Antonio, acá Fabricio y Facundo. Hola, buen día. ¿Qué tal, Fabricio, Facundo y a toda la audiencia? Bueno, primero preguntarte en qué estado está hoy la causa, esta en la que tiene 4 policías procesados. Bien, bueno, les cuento un poquito, no sé si ya lo han informado. Empezaba el juicio el lunes 3 de julio. Primero la defensora había solicitado el viernes anterior, un día hábil antes, la suspensión de la audiencia. Bueno, nosotros nos opusimos a esa suspensión, que en principio se le había dado a la oficina judicial, y la jueza resolvió que el juicio se inicie. El juicio se inicia y la defensora, en una maniobra dilatoria, recusa a la jueza, simplemente para dilatar el proceso. Esa recusación se resolvió esta semana y se rechazó, ¿sí?, la recusación, y confirman a la jueza para que continúe siguiendo. La oficina judicial no nos daba fecha de continuidad de juicio, y hoy, hace minutos, esto ya lo informo, fijaron la continuidad del juicio para el día 18 de septiembre. Va a continuar el juicio. Hasta el día de ayer hasta hoy de la mañana no teníamos novedades de cuándo iba a continuar el juicio. Nosotros estábamos insistiendo por todos los medios que teníamos, básicamente presentando escritos, pronto despachos, y bueno, finalmente la oficina judicial nos notifica que va a continuar el 18 de septiembre el juicio. ¿Por qué tan lejos en la fecha? La verdad, no lo sé. La oficina judicial siempre tiene razones de agenda más que nada de los jueces. Desconozco. Pero es habitual, tanta separación. Estamos hablando de meses por una maniobra que encima no dio lugar, no es que modifica el escenario, según lo que te entiendo de lo que estás diciendo. Claro, sí. O sea, es un siga, pero dentro de, no sé, 3 meses. Tal cual, a ver, sí, está bien que nos agarra la feria en el medio, pero bueno, ya en agosto estaríamos de vuelta todo como por hacerlo. Está bien. Desconozco, sí. Jugará el calendario electoral jueza ahí, supongo, bueno, no sé. En definitiva, no sé. El juicio empezó, D'Antonio, entonces. ¿Sabía? Sí, a ver, no es que empezó porque plantean el día de la audiencia de juicio, la defensa, una de las defensas planteó una cuestión previa, ¿sí? Así que formalmente no se dio inicio. Sí comenzó la audiencia, pero se planteó una cuestión previa. Así que, y bueno, ahí está que es toda esa incidencia de la recusación. Bien. Al banquillo, en esta información de avanzar el juicio, van 4 policías acusados de... el delito es torturas técnicamente, vejaciones, amenazas, todo eso. Son 4 policías, o sea, 2 policías varones y 2 policías mujeres. Y el delito técnicamente es vejaciones, ¿sí? Solo vejaciones. Solo vejaciones, pero entendemos que hubo técnicamente, por lo menos lo que denunció ahí el vecino de Madryn que escuchamos antes de saludarte a vos, torturas
y amenazas también, ¿no? Vas a ser el próximo Santiago Maldonado o algo así, ¿no? ¿Eso está contemplado todo Sí. en el delito de vejaciones o es lo que se pudo Claro, la tortura es otro delito que tiene una entidad mucho más grave que nosotros técnicamente entendimos que no se configuraba. ¿Sí? Y la amenaza integra, digamos, es un hecho más que integra la vejación. ¿Sí? La vejación es todo trato, no solamente maltrato físico, sino psicológico, humillante, esto, proferir amenazas, integran el delito. Bien, es así como denunció el vecino en ese audio que tenemos, todo lo que tuvo que vivir por parte de la policía, esas amenazas, esa especie de, no sé, como de anestesia en las manos, parece como haber estado planificado, no es algo que se improvisa eso. Sí, a ver, sí, bueno, es lo que él manifestó desde el día 1 en su denuncia. Y bueno, ahí nosotros tenemos algunas lesiones acreditadas. A ver, esto se da a resultas del juicio, ¿sí? Él va a exponer esto y nosotros tenemos prueba como para poder acreditar estos extremos. Finalmente, bueno, será resulta del juicio. Yo no puedo afirmar con certeza, pero sí es nuestra versión. Bien. Nuestra hipótesis, y tenemos prueba para acompañar esto. Por eso. Digo, es sólido, sí. La presentación tiene que ver con justamente esta misma están línea. las lesiones acreditadas y particularmente hay también un tipo de lesión ahí que en las muñecas que no es, en principio no sería una lesión propia de las esposas, digamos. ¿Sí? Está claro. Podría ser compatible con lo que la víctima acá afirma, ¿sí? De haber recibido esos pinchazos. Y lo otro que te quería preguntar, Antonio, es ¿cuál ha sido el rol de la fiscal? En este caso es la fiscal Gómez, ¿verdad? La que debió intervenir por lo menos. Sí, la fiscal Gómez acá de Rawson, ella era la fiscal que debía investigar estos hechos. Recordemos que ante estos hechos, primero, antes de entrar ahí brevemente, a ellos los detienen, como bueno vos explicaste, en 2019, de última sesión, se forma esta represión, donde eran más policías que manifestantes, ya era alrededor de las 12 de la noche, eran pocos los manifestantes que había. Totalmente, está la foto. 20 o 30, sí. Están las fotos, están los videos, se ve todo claramente. Y a ellos, bueno, los detienen, los mantienen de la forma en que los detienen, que es lo que nosotros intentamos probar en el juicio. Al otro día la Fiscalía les imputa el delito a ellos, a los manifestantes, bueno, los clásicos delitos que le imputan siempre: daño, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones a los empleados policiales, le imputan todos esos delitos. Se les abre una causa rápidamente y se los investiga, se los acusa y se los pretende llevar a juicio, ¿sí? A los manifestantes, particularmente a dos de ellos. Luego en diciembre del 2020 se realiza la audiencia preliminar, que es la audiencia previa al juicio, y allí logramos, bueno, con un buen análisis de la prueba y toda la defensa en ese sentido de ellos, y la jueza Tolomé dicta el sobreseimiento, ¿sí? Hace un análisis de la prueba por todos los delitos que le imputaban y resuelve y dicta el sobreseimiento. Digo esto que claramente la primera actitud de la Fiscalía es acusarlos. Paralelamente a esto, nunca tuvieron la intención de investigar qué es lo que hizo la policía esa noche. Costó mucho que el proceso se abra, mucha insistencia de parte de ellos y de la querella para que al menos se abra la investigación y se pueda investigar. Así que bueno, finalmente se dispone, la Fiscalía dispone la apertura de investigación, que eso es lo que a nosotros nos permite y nos habilita a constituirnos como querellantes formalmente, esto después de ya más de un año. Luego la Fiscalía no hace absolutamente nada, digamos, diligencias de investigación, y finalmente la Fiscalía luego termina pidiendo el sobreseimiento a los policías, ¿sí? Así que, bueno, en audiencia preliminar la Fiscalía pide el sobreseimiento, retira la acusación, y nosotros, digamos, la querella acusa y sostiene la acusación y la acción, digamos, contra los policías de forma autónoma.
así que vamos a ir a un juicio sin fiscalía. O sea, y en audiencia preliminar, donde los defensores pidieron el sobreseimiento de los policías, donde la propia fiscalía pide el sobreseimiento de los policías, el juez en la audiencia preliminar resuelve que este caso tiene que ser discutido en un juicio. Y es más, le llama la atención a la fiscalía en varios puntos en esa resolución, que fue el doctor Castro, de la audiencia preliminar. Le llama la atención en varios puntos de él cómo, por qué pide el sobreseimiento en este caso, donde hay mucha prueba y que esto debe ventilarse en un juicio. Me gustaría recordarle a la audiencia que estamos refiriéndonos a la misma fiscal que en estos días nosotros publicamos en nuestras redes, es la que pide prisión efectiva para un docente, 5 años de prisión efectiva para un docente que presuntamente había avivado el fuego que ya estaba iniciado en la legislatura con una cubierta, según le dijo un policía procesado por violencia institucional. Ese es el accionar de la fiscal Gómez, que además, le recuerdo, digo, para sumar a la ensalada, ha denunciado al fiscal Rivarola por violencia de género, ¿no? Digo, bueno, tiene todos esos ribetes la fiscal Florencia Gómez. Yo recuerdo, Fabricio, te recuerdo otro dato más de la fiscal Gómez, porque creo que no sé si lo hablamos acá, bueno, pero bueno, también la fiscal Gómez, la que nosotros recusamos y fue apartada por no investigar el chubutazo, digamos, la represión policial, ¿sí? Claro. Recordemos ese otro dato. O sea, son fiscales que siempre van en contra de los manifestantes, que los acusan de distintas causas y que nunca, por lo menos hasta ahora, no han investigado un solo hecho de violencia policial. Claro, tremendo, ¿no? Y esto lo puedo decir porque, digamos, son hechos y son causas y es así, digamos, uno tiene que responder en base a lo que hace o no hace. Cuando vos decís que no quiso investigar el chubutazo, no quiso investigar la violencia institucional, las diferentes denuncias que le llegaron claro, exactamente, por la represión de diciembre de 2021. Y no es que no quiso porque me parece a mí. A ver, esto nosotros la recusamos y una jueza resolvió apartarla de esa investigación justamente por no tener una debida diligencia y no investigar ese caso, ¿sí? No es algo que me parece a mí, que yo digo que no investigó, ¿sí? Nosotros lo dijimos en audiencia, claro, y una jueza la apartó del caso, ¿sí? Por no investigar la represión policial. ¿Hay antecedentes en un juicio como este, que la querella vaya sola, sin la fiscalía? En un caso así de ser quienes van a juicio de los policías? ¿O policías? A ver, yo no lo recuerdo. No tengo presente que haya habido otro caso. En general, pero en ningún tipo de caso, deben ser excepcionalísimos en todo el país los casos en los que se llega a juicio solo con acusación de la querella y que no esté la fiscalía. Y en un caso de violencia institucional, donde es el que ejerce esa violencia, es el propio Estado, que el mismo Estado no esté allí para decir, bueno, para garantizar un juicio efectivo, justo y que se conozca la verdad, donde el Estado ejerció la violencia, bueno, a mí me llama la atención, ¿sí? Que esto al Estado no le interese, el Estado barra entre paréntesis fiscalía, ¿no? Estamos... Es quien debe llevar a juicio, ¿no? Esto creemos que tiene una gravedad institucional, digamos. Estamos hablando con... gravedad, pero es un hecho institucional que el Estado acompaña a víctimas que han sido víctimas de violencia institucional. Bueno, en este caso, al Estado, entre paréntesis fiscalía, parece no interesarle. Estamos hablando con Damián D'Antonio, abogado de la Defensa Pública. Bueno, por ahí nosotros le podemos aportar porque hemos seguido mucho la causa. Es una situación, podría denominarse no del ámbito público, pero quien decidió apartarse en el proceso de investigación y justamente en un ejercicio en donde la querella terminó activando un juicio que se llegó a una ya triple instancia porque ha fallado el Superior Tribunal de Justicia, lo ha tenido como protagonista nada más ni nada menos a quien fuese jefe de los fiscales de la ciudad de Puerto Madryn, actualmente integrante del Superior Tribunal de Justicia, el fiscal o el ex fiscal Báez. Le comparto eso como asterisco de que sí hay en la provincia del Chubut antecedentes, y me parece que ese es bastante notorio. Damián, por ahí en función de lo que venía preguntándole Fabricio, y
y para tratar de desmenuzar desde aquí cómo se establece esa polea entre lo técnico y lo ¿no? O sea, venimos de un escenario en la provincia del Chubut, por lo menos del 2018 para acá, en donde situaciones como las que se van a analizar en este juicio, que usted nos explicó justamente desde ese fines del 2019, hasta las diferentes trabas, hasta poder, más allá de los palos en la rueda, poder comenzar a tratarse de manera oral y pública. Digo que vivimos en un estado en los últimos 5 o 6 años en la provincia en donde situaciones de estas características hay un montón, e inclusive hasta, y gracias a la defensa pública, por lo menos aquí en la ciudad de Puerto Madryn, en pandemia, ¿no? Donde se deduce que todo debía estar como medio jugando a la mancha congelada, y sin embargo también hubo situaciones que derivaron en sentencias a policías por vejaciones, por ejemplo, en una situación que se dio aquí en la comisaría tercera de Puerto Madryn, tras el impulso, como decía, de la defensa pública. Bueno, ¿cómo se nos puede explicar esto? ¿Cómo cuando uno se dice habitualmente al vecino de a pie, y en ello nos incluimos, quienes no entendemos de leyes, quienes no hemos estudiado una carrera como la de abogacía o ligada a lo mismo, en donde, por ejemplo, en una situación de incendio en legislatura, o lo que sucedió en la legislatura, se termina juzgando y sentenciando a 2 personas, ¿no? Cuando estamos hablando de una presencia masiva. Y lo mismo, si se quiere, en cuanto al tema de la violencia institucional, ni hablar de llegar a quienes podrían ser los responsables políticos, o uno considera que podrían ser los responsables políticos. ¿Cómo se puede explicar esto técnicamente, Damián, con todos estos datos que digo tenemos para relevar, y que ustedes los hacen inclusive en estadísticas también, en el Ministerio de la Defensa Pública, en la provincia del Chubut, con el ejemplo de Chubut? Sí, yo no sé si hay una respuesta técnica, porque en todo caso uno puede suponer, pensar o hacer un análisis. Yo lo que te puedo decir, y quizás más que nada sea un análisis quizás político, ¿no? Que yo no lo puedo hacer, no estoy en condiciones de hacerlo. Sí, lo que yo creo, y sí observo esto con los datos por lo menos que tenemos, que la violencia institucional en la provincia, que se han sucedido hechos graves, más allá de las microviolencias, que todo arranca ahí, ¿no? Con lo que sucede en una comisaría, con un pibe que detienen, y bueno, esto se va replicando y crece hasta, grandes manifestaciones donde hay violencia institucional, la mayor expresión, por ejemplo, la del Chubutazo. Y lo que sí se observa, yo por lo menos observo, y esto quizás los datos lo ratifican, es que parece al Estado / Ministerio Público Fiscal no interesarle la violencia institucional. Este tipo de delitos no le interesa investigarlos y no le interesa llevarlos a juicio, y que se sancionen a los responsables. Eso sí es un dato. El por qué, no lo sé, pero eso sí es lo que sucede. Y los pocos casos que quizá encontramos, muchos son a instancia de la defensa pública. Hay casos, sí, no voy a decir que no hay casos quizás aislados en que se lleva a juicio a policía, pero son muy pocos, son muy poquitas las condenas, y hechos hay, sobrados hechos, más notorios, menos notorios. Por eso la explicación creo que quizás es más desde otro lado que de lo técnico. De lo técnico sí te puedo decir que esto es algo grave, la violencia institucional, que entra también bajo un paraguas de protección de derechos humanos, digamos, donde el Estado tiene determinada responsabilidad, asumió compromisos y en este caso no los cumple, ¿sí? Claramente la provincia de Chubut no le interesa y efectivamente los juicios no los lleva adelante. Y eso, es algo que desde nuestro lugar y desde la defensa pública, que siempre procuramos, insistimos en la gravedad de estos hechos y que estos hechos puedan ser juzgados, nos preocupa, a mí me preocupa particularmente. Pero nos parece que son hechos graves y que siempre merecen ser al menos
se haga un juicio oral y público y sea responsable, que los responsables, bueno, sean sancionados, ¿no? Estamos hablando con Damián D'Antonio, abogado del Ministerio de la Defensoría Pública en la provincia del Chubut, que está a cargo justamente a nivel general del doctor Daroca. Para finalizar y para no quitarte más tiempo y agradecerte la gentileza de la atención, y volviendo justamente más en específico al juicio subrayar el comienzo del mismo, y obviamente no te vamos a pedir ningún tipo de adelantamiento de la estrategia, pero sí se puede mencionar, no sé si en cantidad o de qué manera, como si fuese una sinopsis, cuántos o qué tipo de testigos puede llegar a presentar la defensa en este caso, de qué manera se podría llegar a desarrollar el juicio, cuánto tiempo puede llegar a durar. Sí, sí, lo puedo decir porque por lo menos lo que yo supongo de cómo va a ser el desarrollo del juicio. Son varios testigos, nosotros aportamos alrededor de 20 testigos, 20 testigos, digamos, de las circunstancias del momento de la detención, luego también testigos que estaban en la comisaría, hay videos, hay fotografías, bueno, hay peritos médicos, hay información. Y de la defensa también hay muchos testigos, todos empleados policiales. Así que yo calculo que va a ser un juicio que va a durar una semana, seguramente. Yo creo que va a ser un juicio, no más, pero va a durar alrededor de 4 o 5 días seguro. Depende también luego cómo sea la jornada, también si son jornadas que las extienden durante la tarde o no. También dependerá de cómo lo organice finalmente la oficina judicial. Yo creo que va a ser un juicio de una semana aproximadamente. Dentro de los testigos, ya sea por parte de la querella como por parte de la defensa, pueden llegar a haber representaciones para resumir, del Poder Ejecutivo de entonces. No te entendí la pregunta. Digo, si podría llegar a haber algún tipo de palabra de algún testigo de, no sé, por ejemplo, quién fungía, porque en este gris que también suele haber mucho, ¿no? Sí. Sí. Quién fungía como el responsable de la policía. En determinadas estructuras del gobierno depende del Ministerio de Seguridad, en determinadas otras depende del Ministerio de Gobierno y Justicia, Sí, justamente. Sí, te entiendo. No lo sé si desde el lado de la defensa. Nosotros particularmente, uno de los imputados era el segundo jefe de la comisaría quien estaba a cargo del operativo, digamos. Hasta ahí llegamos. Bien. Luego no llegamos más lejos que eso. Bien, Damián, algo que por ahí haya quedado en el tintero y que amerite mencionarlo, y si no, bueno, agradecerte la gentileza, por supuesto. Bueno, creo que hemos dado un pantallazo. Así que bueno, estoy a su disposición para, bueno, cuando necesiten o que sigamos charlando, no hay ningún problema. Un saludo y que tenga un buen fin de semana, gracias. Bueno, igualmente, un gusto, saludos. Damián D'Antonio, abogado de la Defensa Pública, 43 minutos pasaron de las 9 de la mañana, ya nos vamos a la pausa. Damián D'Antonio hablaba, básicamente, digo porque por ahí siempre, encima que nosotros le hacemos abrir ventanas a los entrevistados y entrevistadas, por ahí nos pasamos en ese ítem, hacía referencia acerca de el juicio sobre 4 integrantes de la policía de la provincia del Chubut. El hecho aconteció en la última sesión de legislatura del año 2019. Inclusive algunos legisladores hacían mención a que le habían roto alguna parte de algún vehículo cuando salían. Estamos hablando de una legislatura distinta en su composición, en su gran mayoría, porque siempre hay alguno que repite, a la que tuvo como protagonistas a la previa del Chubutazo en diciembre del 2021.
Damián D'Antonio, abogado de la Defensa Pública, hacía mención a 4 efectivos policiales que después de esa última sesión en la legislatura se están juzgando por 2 carátulas, ¿no? En una de ellas hizo mención al tema de vejaciones, justamente. Explicó las razones de por qué esa figura y no la figura de torturas. Explicó la previa, ¿no? En donde, hablando justamente del Estado y de estas 3 patas, se termina dando algo que para él era excepcional. Después en el otro bloque podemos recordar aquel ejemplo que nosotros le mencionamos al doctor D'Antonio. Esto que la Fiscalía directamente se corra. La primera interviniente en ese sentido había sido la fiscal Florencia Gómez, ¿sí? Que recientemente pidió 5 años de prisión. Habrá que ver en definitiva cuándo, creo que es el 2 de agosto, se va a leer la sentencia. ¿Qué sentencia le podrá recaer al dirigente gremial de ATECH por los episodios acontecidos en septiembre del 2019, también con la legislatura como epicentro? Por eso estamos hablando de un mapa, el del territorio chubutense, que excede inclusive aquello que ha sucedido en la legislatura, en la Casa de Gobierno, en diferentes espacios públicos, en Puerto Madryn cuando hablábamos de la situación en la pandemia con policías también acusados de vejaciones. Eso en el marco de, llamémosle, situaciones de políticas públicas. Después tenemos otros casos en la ciudad de Puerto Madryn en donde se ha llegado justamente a la sanción de efectivos policiales por violencia institucional. Pero eso excede, digo, a la zona de la capital, a la zona del Valle, y hay que trasladarse también a distintos y variados episodios, tanto en la cordillera, pensar en Lago Puelo cuando vino el presidente Alberto Fernández, y en Comodoro Rivadavia, como decíamos en algún momento también previo a la nota, la sanción que definitivamente recayó sobre una integrante del gremio de ATECH, ¿sí? En donde también allí hubo escenarios de profunda represión, que inclusive en algunos casos incluyó la presencia de patotas corporizadas, por ejemplo en la figura del gremio o de integrante del gremio de petroleros. Bueno, de todo este batifondo, algunas cosas puntuales son las que se van determinando con el paso del tiempo, y sobre eso hizo hincapié Damián D'Antonio, insistimos, abogado de la Defensa Pública, sobre este caso que va a comenzar en septiembre, que tiene que ver con 4 policías sentados en el banquillo de los acusados ante una situación que se llevó a cabo, se registró en la última sesión de legislatura del año 2019. Saludo para Vicky, buen día compañeros de Caminatas al Trabajo, muy interesante la entrevista, gracias por cubrir este juicio. Bueno, gracias a Vicky que por ahí a través, en este caso de YouTube, mete algún mensajito, de la misma manera que al 284 58 86 79 se puede hacer lo mismo. En un ratito tocamos con los compañeros en el Ecocentro Pampa Azul, a ver de qué se trata la actividad que van a realizar allí. 48 minutos pasaron de las 9 en la mañana de este viernes 14 de julio de 2023. La Fundación Seferino Lamuncurá agradece a BLF